Buenos días, Talía. ¿Estás escuchando bien? Ok. Bueno, regreso a Daniel. Coméntale a sus compañeros pues que ya vamos a iniciar para que por favor se vayan uniendo. Coméntenle a sus compañeros para que por favor se vayan haciendo partícipes de la reunión. Entonces, Natalia, Pablo, Camelo. Bueno, por favor que digan a sus compañeros que ingresen. Vamos a dar un margen de espera pequeño mientras se están reuniendo. Mientras tanto, pues les voy comentando, muchachos. Entonces, en el momento, recuerden, muchachos, que nos quedan, después de esta semana, les quedan 2 semanas de clases. Es decir, que son 2 semanas para que ustedes no se vayan a atrasar en sus actividades y puedan tener a buena cuenta descansar en las siguientes semanas. Es decir, que más o menos estamos hablando de mediados de noviembre, los muchachos juiciosos ya van a descansar. Entonces, tener en cuenta eso para que no se vayan a atrasar en sus actividades y cumplir con todo lo que les hace falta. Aquellos estudiantes que aún todavía tienen deudas académicas, pues los profesores están dando planes de mejoramiento, muchachos, pero les recuerdo que para poder solicitar un plan de mejoramiento es necesario que estén al día en las actividades de cuarto periodo. ¿Ok? Es decir, no podemos, nosotros no se le está dando plan de mejoramiento, pues, a los estudiantes que tienen deudas de cuarto periodo. O sea, hay que ponerse al día, porque a mí, en el caso particular, hay estudiantes de otros grados que me solicitan plan de mejoramiento cuando todavía no han presentado ni la guía uno ni ninguna de las evaluaciones de cuarto periodo. Entonces, en ese caso, es difícil darles plan de mejoramiento porque ellos muy seguramente van a atrasarse más y va a ser difícil que después logren nivelar tanto cuarto periodo como los demás periodos. O sea, habría que hacer otro plan de mejoramiento para cuarto periodo. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que los estudiantes que solicitan plan de mejoramiento por deudas académicas deben ponerse primero que todo al día con las actividades de cuarto periodo. Entonces, ese es un prerequisito y recuerde que sale una circular del colegio para que todos lo tengan pendientes. Vuelvo y les recuerdo, muchachos, después de esta semana nos quedan 2 semanas de clases para que ustedes entonces se pongan al día sus actividades para que no dejen nada pendiente y lo más importante, para que logren aprobar su grado satisfactoriamente sin ninguna dificultad y en 2 semanas entonces estén descansando ya sin actividades pendientes. Entonces ya puedan disponer de su tiempo, tener mucho cuidado, muchachos, porque esto en la pandemia todavía está muy fuerte, sobre todo aquí en Yopal. Entonces, si vamos a disponer de nuestro tiempo, pues que tratar de buscar formas de distraernos, alguna cosa, pero que sea en casa, ¿no? Digamos, todavía esto está muy grave. Bien. Por otro lado, pues muy complacido con ustedes porque, bueno, si bien no ha sido masiva la participación, estamos ya llegando a la gran participación de los estudiantes de décimo E para el proyecto de la universidad, en el cual ya se empezó. Ya sabemos todos que se está desarrollando de una forma adecuada. La universidad va a hacer un proceso muy bonito con ustedes y los más beneficiados de todo esto, sin lugar a dudas, van a ser ustedes. Bien, vamos ahora, muchachos, a compartir la pantalla. Listo. Entonces acá voy a compartirles la guía de trabajo de la semana pendiente. Muchachos, ya les habilité por ahí la evaluación, entonces la pueden presentar todo el día de hoy hasta en la noche. Entonces, esta clase debió haberse hecho el día martes, pero por unos inconvenientes que tuve con el sonido aquí del computador, entonces por eso no la pude realizar ese día.
Les recuerdo para cuándo se entrega esta guía, muchachos, 6 de noviembre, es decir, que plazo máximo es hasta mañana. Pero la guía lleva ya 15 días desarrollándose. Hoy vamos a explicar la segunda parte, o si aún quedan dudas. Sin embargo, les voy a dejar todavía el sábado para que puedan entregar esta actividad sin ningún inconveniente. Bueno, la clave del Classroom, aunque con décimo E, muchachos, jamás he tenido problemas de que los estudiantes estén tratando de enviarme trabajos al correo, al celular. No, eso es por allá en los octavos que todavía a los estudiantes se les olvida. Bueno, pero hasta el momento, muy bien, décimo E. Entonces, no olvidemos nuestra clave para poder subir las actividades al Classroom. Ahí están. Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen de esta guía? En primer lugar, nosotros vimos unidades de concentración y hay varios ejercicios de unidades de concentración en la prueba de hoy. Las unidades de concentración que vimos en las guías de las semanas pasadas fueron porcentaje peso a peso, porcentaje peso a volumen, porcentaje volumen a volumen, mm, porcentaje, perdón, presión molar. Y las unidades de concentración químicas que vimos anteriores fue solamente la molaridad, perdón. Hoy voy a presentar, perdón, en la semana pasada se presentó lo que fue la normalidad, la molaridad y las partes por millón. Hay varios punticos en la evaluación de hoy con respecto a eso. Entonces, sugiero tenerlos muy presentes para el desarrollo. Ahora, el día de hoy, además de recordar un poquitico de esas unidades de concentración, que no es solamente un repasar nada más, no vamos a ver las otra porque ya se vieron la semana pasada, vamos a ver lo que son las propiedades coligativas. ¿Y qué son las propiedades coligativas? Pues son aquellas que cambian con la cantidad de soluto. O sea que a mayor cantidad de soluto, esta propiedad cambia. Ejemplo, la temperatura de ebullición. Cuando yo pongo una cantidad de agua a hervir, cuento el tiempo que gasta en hervir. Bueno, pero si ahora a esa cantidad de agua le agrego cierta cantidad de sal, se va a gastar más tiempo en hervir que en la primera situación. Eso se debe a la cantidad de sal que yo le agregué, soluto sólido. Si le hubiese agregado más sal, se hubiera demorado más. ¿Qué quiere decir con eso? Que a mayor cantidad de soluto, mayor es la temperatura de ebullición de la mezcla. A eso le llamamos coligativa, cuando cambia con la cantidad de soluto. Ahora, para congelar el agua, nosotros podemos coger cierta cantidad de agua, colocarla en los moldes de plástico, colocarla luego en el congelador y contar el tiempo que se gastó en congelarse. Registras ese tiempo. Posteriormente, tomas esa misma cantidad de agua, le agregas azúcar, que es un soluto sólido, y la colocas en la nevera y ahora vas a contar el tiempo que se gasta en congelarse. Te vas a dar cuenta que se gasta más tiempo. ¿Y eso por qué? Porque dependiendo de la cantidad de soluto sólido, la temperatura de congelación que disminuye. El agua pura congela a cero, pero si le agregas sal o azúcar, va a congelar a menos de cero. ¿Qué tanto menos de cero? Depende de la cantidad de sal que tenga. Eso explica por qué en el océano glacial ártico no se congela el agua sabiendo que la temperatura en ese sector es de 30 grados bajo cero. Ustedes recuerdan la película del Titanic, el barco cuando se estrelló con el iceberg, la gente cayó al agua y la temperatura estaba a 30 grados bajo cero. Inmediatamente murió por hipotermia. No murieron por ahogados, sino por hipotermia. O sea, se congela la sangre y el corazón explota. Bueno, eso debe doler muchísimo, no sé. El hecho es que el agua seguía siendo líquida a pesar de estar a 30 grados bajo cero, sabiendo que normalmente el agua pura congela a 0 grados centígrados. Bien, ahí entonces vemos algunas de las características de lo que es descenso de la temperatura de congelación. Y también en estas propiedades coligativas se habla del descenso de la presión de vapor. Me voy a permitir explicar un poquito aquí la presión de vapor. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? Si yo tengo un vaso de agua, yo veo aquí la superficie, la puedo ver clarísimo, se ve supremamente clara en el vaso. ¿Y qué hay en la superficie? Una capa diferente al resto del agua.
¿Qué más hay? No la puedo ver con claridad, pero siempre encima de esa capa superficial hay una cantidad de agua en estado gaseoso. A eso se le llama el vapor del líquido. Esta cantidad de agua, eh, esta cantidad de agua en estado gaseoso permanece a una presión menor que la presión atmosférica. Sí, es un gas. El aire también es un gas, pero la presión que hace el aire es mayor. Ahora, ese gas que se encuentra ahí, si tú lo colocas a calentar, como es un gas, entonces a mayor temperatura, mayor presión. Si empiezo a calentarlo, entonces este gas empieza a aumentar su presión hasta que iguala la presión atmosférica. Y en ese momento el líquido hierve. Mucha atención. El líquido no hierve por la temperatura. No es realmente la causante. El líquido hierve porque su vapor, o sea, el que está encima de ese mismo líquido, alcanza una presión que iguala a la presión atmosférica e inmediatamente empieza a hervir. Eso nos llega a presentar muchas condiciones y nos cambia las reglas de juego que teníamos nosotros en el modelo mental de comprender esta circunstancia del estado líquido. Ahora bien, muchachos, aquí en la parte de abajo del líquido tenemos agua en estado líquido, agua en estado líquido. O sea, tenemos ahí esa partecita, H2O en estado líquido. Y en la parte de arribita tenemos agua en estado gaseoso. Agua en estado gaseoso. Ahora mucha atención. En esta interfase, el agua en estado líquido todo el tiempo se está convirtiendo en agua en estado gaseoso y el agua en estado gaseoso todo el tiempo se está convirtiendo en agua en estado líquido. Esto es un equilibrio que está ocurriendo todo el tiempo ahí. Está sucediendo. Eso nos pasa a nosotros en forma inmediata, muy rápido. Um, uh, ok, no hay mensaje que me envía un estudiante, pero estoy en clase, también le puedo contestar. Bueno, ay, aquí vi que un estudiante trató de ingresar. Dile que ingrese otra vez. Que no, vamos aquí a ver. Son dos, Diego Llanos y Lenin. Vamos a ingreso. Bueno, entonces, esta interfase es un equilibrio de agua en estado líquido a agua en estado gaseoso todo el tiempo. Bueno, ahora muy bien. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, es un equilibrio dinámico y podemos ver muchos modelos, pero lo importante es comprender que la capa de gas de agua que está aquí encimita está a una presión menor a la presión atmosférica y cuando le agregamos calor, entonces ese gas aumenta su temperatura y aumenta su presión hasta que iguala la presión atmosférica y en ese momento hierve. Ahí entenderás por qué en la olla express o por qué los líquidos hierven más rápido cuando los tapas. No solamente porque se conserva el calor, sino que les ayudas a que alcancen más fácilmente la presión del ambiente cuando los tapas. Bueno, ahora mucha atención. Vamos a revisar una por una de estas propiedades coligativas. Entonces, primero que todo, bueno, si nosotros recordamos las unidades de concentración, la normalidad, bueno, esto es número de equivalentes por volumen de solución en litros. No lo olviden para la evaluación de hoy. Número equivalentes por volumen. Le contesto a este estudiante que está aquí. Escribe y escribe. No es nada. Ya. Ok. Entonces, aquí tenemos los equivalentes. Recuerden que es el peso molecular sobre el número de valencia y que primero los gramos los paso a números de equivalente y eso los divido entre el volumen de la solución en litros. Lo digo ahorita para la evaluación que tienen que presentar. Aquí ya está una explicación de esa unidad de concentración que la vimos la semana pasada.
No olviden que la molalidad esa la vamos a utilizar ahorita aquí en el cálculo de en cuánto desciende y en cuánto aumenta la temperatura de ebullición y de congelación. Cuánto desciende la temperatura de congelación y cuánto aumenta la temperatura de ebullición. Entonces, no olviden que es mol de soluto por kilogramo de solvente. Es la única que me relaciona el soluto con el solvente. Las partes por millón. También hay dos problemitas ahí en evaluación. Uno que es con el pescado, así con el cólera, como les puse aquí. No se les olvide que es miligramo de soluto por cada kilogramo de solución. ¿Ok? Para que hagan los cálculos. Y aquí sí están entonces las propiedades coligativas de las soluciones. Entonces son tres. La presión de vapor. Ah, caramba. La presión de vapor. Está. La segunda, el aumento en la temperatura de ebullición. Y el tercero, el descenso en la temperatura de congelación. Recuerdo que los tengan muy pendientes para la evaluación que se presenta el día de hoy. Ahora, aquí, mucha atención. Vamos a hablar de la presión de vapor del líquido. En rojito están las moléculas que se están evaporando. Había unas este azul es el líquido. Ten en cuenta que siempre un líquido tengo moléculas que se están evaporando y algunas de ellas se están condensando. Entonces, las moléculas que se están condensándose en azul y van hacia abajo. Entonces, aquí tenemos el equilibrio. Las rojitas van hacia arriba, las de azul van hacia abajo. Pero cuando empezamos a aplicarle calor, entonces la cantidad de moléculas que quedan en estado gaseoso aumenta, acoplándose muchas de ellas al ambiente y aumentando la presión de vapor. Bueno, aquí también tenemos una representación que si quieren la pueden analizar con calma. Y aquí está la fórmula, los cálculos. Entonces, la presión de vapor de una mezcla es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente. Con eso ya puedo hallar cuál será la presión de vapor de la mezcla. Y aquí tenemos la fórmula, ahí está. Un ejemplo, dice, hallar la presión de vapor de una mezcla de 600 centímetros cúbicos de agua, mire, con 30 gramos de cloruro de sodio, sabiendo que la presión de vapor del agua pura es 26,7 torr a temperatura ambiente. O sea que este que está acá, ya me lo están dando, 26,7 torr. Y ese siempre va a ser el mismo. En los problemas del hacer, siempre va a ser ese el mismo. Este torr. Entonces, ahora mucha atención. ¿Qué necesitamos hallar? La fracción molar. Bueno, esto todavía no. La fracción molar. La fracción molar del solvente, muchachos, si ustedes la recuerdan muy bien, la fracción molar es que son las moles del solvente sobre las moles totales, o sea, las moles de soluto más las moles de solvente. Estoy representando con una N así las moles de soluto más moles de solvente. Ahí está. O sea, moles totales. Entonces, la fracción molar de solvente, aquí la voy a calcular. Perdón, necesito las moles de solvente. Las moles de solvente, entonces es el agua, 600 centímetros cúbicos de agua. Recuerden muy bien, muchachos, también para la evaluación de hoy, que 600 centímetros cúbicos de agua, o cc, es lo mismo que 600 gramos de agua. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1. Esto solamente ocurre con el agua. 600 centímetros cúbicos de agua, 600 gramos de agua. ¿Cómo voy a pasarlos a moles? Pues con el peso molecular del agua. ¿Cuánto me pesa una mol de agua? Pues entonces eso es un cálculo que ya hemos venido haciendo hace mucho rato. Entonces el hidrógeno pesa 1 por 2, 2. El oxígeno pesa 16 por 1, 16. 16 y 2, 18 gramos es el peso de un mol de agua. Y con eso, entonces, ahí podemos cancelar, des en cuenta, cancelo y cancelo. Y ahí entonces voy a obtener de esa manera, entonces, que 600 dividido entre 18, ¿sí? 600 dividido entre 18 nos da 33.3 mol de agua. 33.3 mol de agua. Listo. Para ahora ya tenemos el solvente. Ahora nos falta el soluto, los 30 gramos de sal. Entonces estos 30 gramos de NaCl, ¿cómo los convierto a moles?
Pues aquí yo digo que un mol de cloruro de sodio, ¿cuánto me pesa? Pues ya sé que el sodio me pesa 23 y el cloro 35, sumado nos dan 58. 58 gramos. Y se cancelan gramos de NaCl con gramos. Y entonces nos quedan 30 dividido entre 58. Nos dan 0.5 mol de sal. Bueno, ¿para qué hicimos todos estos cálculos? Para hallar la fracción molar. Las moles de solvente, ahí las tenemos, o sea, las moles de agua, que son exactamente las moles de agua 33.3, 33.3 mol. Y las moles totales, que son las moles de agua, 33.3 más las moles de el soluto que es la sal, 0.51. Recuerden que hay que poner paréntesis abajo porque se trata de una operación, ¿sí? Aquí corremos un poquitico para mirar exactamente cuánto. Y puedes ver exactamente entonces el resultado. La fracción molar te da 0.98. Aquí está, 0.98. Vamos a escribirla acá. Entonces esta fracción molar del solvente nos da 0.98. ¿Para qué hicimos eso? Pues, obviamente, mírela, necesitamos esta fracción molar porque el otro dato lo tenemos. Y entonces, la presión de la mezcla, ahí tendríamos, serían la de solvente puro, 26.7 torr, multiplicado por 0.98. Recuerden que la fracción molar no tiene unidades. Y aquí la tenemos, miren. Y aquí, entonces nos da 26.1. Des en cuenta que la presión de vapor de solvente puro era 26,7 y la de la mezcla es 26,1, lo cual nos muestra que descendió ahí efectivamente. Ese es todo lo que hay que hacer en estos problemas de descenso de presión de vapor, que hay un problemita en el hacer de aquí del ejercicio de esta guía, entonces para que lo puedan tener en cuenta y lo puedan desarrollar perfectamente bien. Presión de vapor en la evaluación, no saqué puntos, no recuerdo. Creo que pregunté algo, pero no exactamente un ejercicio en la evaluación, pero sí sale un ejercicio aquí en los de el hacer de la guía, para que lo tengan muy en cuenta, muchachos. Bueno, entonces, ahí está. Ahora, el otro es descenso en la temperatura de congelación. En estos cálculos es muy fácil porque siempre hablamos de lo que se calcula es el cambio en la temperatura de congelación. Si sabes que el agua pura es el solvente puro, congeló a 0 grados centígrados y desciende, la temperatura no aumenta, entonces para hallar el cambio, entonces sería la temperatura de congelación del solvente puro S menos la temperatura de congelación de la mezcla, le voy a llamar M. Si te pido ya la temperatura de congelación de la mezcla, simplemente la paso para el otro lado a sumar y traigo el cambio de temperatura de congelación para este lado. Entonces queda que la temperatura de congelación de la mezcla es igual a la temperatura de congelación del solvente puro, si esa agua es 0 grados centígrados, menos el cambio en la temperatura de congelación. Ese delta, ese es el número romano, el signo romano delta, que significa cambio. Este delta también lo podemos hallar, el cambio en la temperatura de congelación, por la constante de congelación del agua, que es un valor que tú consigues en el internet o lo consigues también en tablas. Aquí en la guía está, mírelo, aquí está. Es 1.86. Esta constante de congelación multiplicada por la molaridad de la mezcla nos da el cambio en la temperatura de congelación. ¿Sí es? Y si yo lo reemplazo aquí, hallaría la temperatura de congelación de la mezcla. Entonces es muy sencillo. Dice, hallar la temperatura de congelación de una mezcla de 600 gramos de agua solvente. La constante de congelación es esta. Si la temperatura de congelación del agua es 0 grados centígrados, cuando se le agregan ¿cuánto de soluto? 50 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, la molaridad sería entonces mol del soluto por cada kilogramo de solvente. ¿Acuerdan que la estudiamos la semana pasada?
Y salen algunos problemitas hoy en la evaluación de esos kilogramos de solvente. Entonces, ¿qué necesitamos? Expresar el soluto en mol y expresar el solvente en kilogramos. Entonces, muy sencillo ahí. El soluto, entonces son 50 gramos de hidróxido de sodio. Estos pasados a moles ya saben cómo es. Dividiendo estos 50 gramos entre el peso molecular del hidróxido de sodio, que es 40. O sea, el sodio pesa 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1, 16 y 17, perdón, 23 más 17, 23 que pesa el sodio más 17 de estos dos, entonces serían 40. Dividir 50 entre 40, entonces inmediatamente nos va a dar 1.25 mol aquí, 1.25 mol. Ese serían las moles del soluto. Y el solvente, el agua, tú sabes que, bueno, 600 gramos de agua es lo mismo que 600 centímetros cúbicos de agua, pero 600 gramos de agua en kilogramos, porque aquí necesito el solvente en kilogramos, serían 0.6 kilogramos. Ten en cuenta que sería muy sencillo. Por lo tanto, entonces la molalidad, mol del soluto, 1.25 mol por el kilogramo del solvente, 0.6 kilogramos. Y esta molalidad, entonces, ¿cuánto nos dio? 1.25 dividido entre 0.6, 2.08. Ahí coloco molar. O mol por kilogramo. ¿Para qué necesitamos esto? Mire, ahí la necesitamos para hallar el cambio. Entonces, el cambio en la temperatura de congelación es igual. La constante de congelación aquí está y siempre será la misma, muchachos. Siempre, por ahí algún estudiante ya me escribió y le dije, sí, siempre es la misma. Kilogramos, bueno, ahí puse kilogramos de primeras por grados centígrados sobre mol. Ese siempre será el mismo valor. Multiplicado, evidentemente, entonces, ¿por cuánto? Por la molalidad, que es 2.08 molal o mol de soluto por kilogramo de solvente. Date cuenta cómo aquí cancelo mol con mol, kilogramo se cancela con kilogramo y nos queda el cambio en la temperatura en grados centígrados. El cambio en la temperatura de congelación entonces sería 1.86 por 2.08 y eso nos daría 3.8 el cambio, 3.8 grados. O sea que descendió la temperatura en 3.8 grados. Mira cómo tenemos para hallar de las primeras fórmulas la temperatura de congelación de la mezcla. Ahí la teníamos. Entonces aquí tenemos en esta parte temperatura de congelación de la mezcla. Ahí la tenemos. La temperatura de congelación del solvente puro. Sabemos que el agua congela a 0 grados centígrados. Y le resto el cambio. 3.8 grados centígrados. Y ahí me dice entonces que la temperatura de congelación ahora de la nueva mezcla es menos 3,8 grados centígrados. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿y en qué utilizamos esto? Bueno, a nivel de la industria tiene muchas aplicaciones, muchachos. Por ejemplo, aquí en Colombia no se nos congela el agua en el ambiente, pero en países muy fríos como Rusia, donde ahorita en invierno alcanzan 35, 40 grados bajo cero, significa que si dejan el carro pues a la intemperie inmediatamente se le congela el agua del radiador y podía dañar la bomba. ¿Qué hacen los rusos? Le aplican un soluto al agua, una sustancia que se le disuelva con un alto peso molecular. Eso desciende mucho la temperatura de congelación de la mezcla y va a permanecer el agua en estado líquido ahí en el refrigerador. Ya no es agua, ¿no? Ya es mezcla. En estado líquido ahí en el sistema de refrigeración del auto sin que se vaya a congelar. ¿Sí? Estas son algunas de las grandes aplicaciones que tiene. Y también para comprender algunas cositas, ¿no? Cuando estamos haciendo los helados, te das cuenta que se demora mucho más el agua en alcanzar la temperatura de congelación que cuando está pura. Entonces, bueno, borramos ahí. Igualmente les queda la grabación, muchachos. Pueden ver el video las veces que consideren necesario y hacer las respectivas anotaciones, correcciones, todo lo que consideren importante. Igualmente,
Hoy tienen todo el día para presentar la evaluación. Se la pueden presentar en cualquier momento. Bueno, vamos a pasar al aumento en la temperatura de ebullición. Es la última coligativa y es exactamente igual a la anterior. Mire, igualmente hablamos del cambio en la temperatura, pero ya no es de congelación, sino de ebullición. Nosotros sabemos que la temperatura de ebullición aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura de ebullición de la mezcla es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. O sea que para allá la diferencia hay que restarle a la temperatura de ebullición de la mezcla la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Sí ven? Porque es mayor la temperatura de ebullición de la mezcla. Si nosotros queremos hallar entonces la temperatura de ebullición de la mezcla, esta temperatura de ebullición del solvente puro, la paso al otro lado sumar, me queda que el cambio en la temperatura de ebullición más la temperatura de ebullición del solvente puro me va a dar entonces la temperatura de ebullición de la mezcla. Eso. Listo. Listo, muchachos. Entonces, pero este cambio en la temperatura de ebullición lo puedo calcular con una fórmula que es la constante ebullioscópica del agua, que ahí la tenemos, mira aquí y siempre es la misma, multiplicada por la molaridad. Date cuenta que es completamente igual al caso anterior. Entonces, ¿qué me dice? Allá la temperatura de ebullición de una mezcla de 300 gramos de óxido de calcio en 1200 centímetros cúbicos de agua. Entonces, muy sencillo, estos 300 gramos tengo que pasarlos a moles porque para hallar esta molalidad, entonces molalidad igual mol del soluto por kilogramo del solvente. Bueno, entonces esta mole, perdón, las moles del soluto, los 300 gramos de óxido de calcio, bueno, aquí utilizo esos 300 gramos para pasarlos a moles, los hallo el peso molecular, entonces el calcio me pesa 40 y el oxígeno pesa 16, 40 más 16 serían 56 gramos, el peso de un mol de hidróxido de óxido de calcio, perdón, y ahí entonces tendríamos 300 dividido entre 56 y eso nos da 5,3 mol de óxido de calcio. Y ya tengo entonces la masa del soluto expresada en moles. Estos 1200 centímetros cúbicos de agua, muchachos, ustedes saben muy bien que un centímetro cúbico de agua equivale a un gramo. O sea que estos son 1200 gramos de agua. Pero que pasados a kilogramos serían esto dividirlo entre 1000, porque sabes que un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces son 1,2 kilogramos de agua. Entonces para hallar esta molalidad, las moles del soluto serían los 5,3 mol de óxido de calcio dividido evidentemente entre los 1,2 kilogramos de agua. Y ya, al hacer esa operación, hallo entonces la molaridad o la expresión de la mezcla de molaridad, 5,3 dividido entre 1,2 y nos da 4,4 mol por kilogramo. Mol de soluto por kilogramo de solvente, mol por kilogramo. Y en ese orden de ideas, entonces, muchachos, estos 4,4 mol por kilogramo es el dato que yo voy a utilizar aquí. Mire, ya lo tengo. Y entonces este cambio en la temperatura de ebullición, que lo voy a hallar, sería la constante ebullioscópica, ya la tengo ahí, 0,52 grados centígrados por kilogramo sobre mol. Y lo voy a multiplicar entonces por cuánto, por 4,4 mol por kilogramo. Pero ahí me queda un poquitico montado sobre las letras. Y esto es para demostrar que se cancelan las moles, miren muchachos, cancelan los kilogramos y quedan grados centígrados. O sea que el cambio en la temperatura de ebullición nos va a quedar 0,52 por 4,4. Todos estos pasos están ahí mismo en la guía, o sea, lo que hago es revisar los mismos problemas que se les dejan ahí. Entonces, esto nos da 2,2 grados centígrados y significa que la temperatura de ebullición de la mezcla aumenta en 2,2. Y aquí ya tienen la fórmula para hallar la temperatura de ebullición de la mezcla. Mira, entonces tenemos la temperatura de ebullición
de la mezcla es igual, entonces, a sumarle el cambio, 2.2 grados centígrados, ¿a quién se lo sumo? A la temperatura de ebullición del solvente puro, que es el agua, y sabemos que hierve a 100, y entonces comprendemos que al sumar 100 más 2.2 nos va a dar 102.2. Nos quiere decir entonces que la mezcla ahora va a hervir a 102.2 grados centígrados. Ten en cuenta que aumentó por la cantidad de sal, de este óxido, que es un sólido que se le agregó. Bueno, posteriormente, entonces, muchachos, vamos a revisar algo de lo que se dejó para hacer esta semana, que como les digo, esto se puede entregar también hasta el día sábado. Estoy dejando esa flexibilidad. Entonces, el objetivo es que se cumpla con las actividades completas a cabalidad, muchachos, no esperen a última hora. Es importante que hagamos el esfuerzo de tratar de desarrollar las guías con nuestras propias capacidades, leerlas, porque todo lo que estoy explicando ahí está desarrollado. Entonces, leer las guías, hacer un esfuerzo por entender, desarrollarlas, y eso nos enriquece intelectualmente, nos permite desarrollar más habilidades para pensar. Bueno, la del saber, tienes que realizar un resumen de 10 renglones donde se explique la totalidad de las unidades de concentración. Unidades de concentración físicas, peso a peso, volumen a volumen, masa a volumen, fracción molar, las químicas, molaridad, normalidad, molalidad y partes por millón. Haz un resumen de 10 rengloncitos, explícalo con tus palabras. Eso no está en ningún libro porque son 10 renglones nomás. Explica con tus palabras lo que entendiste. Un mapa conceptual de las propiedades coligativas. Son 3 propiedades coligativas. Póngale el resumen a cada una de las propiedades coligativas en el mapa. Póngale la formulita de qué se trata. Algo así que sea completo el mapa. Una historia con personajes. Eso sí es cansón. ¿Por qué pone tantas historias? Lo que pasa es que cuando el estudiante crea una historia tiene que entender el concepto. ¿Sí? Y eso es lo que, ahí es lo que me dice rápidamente si se comprendió o no se comprendió el concepto. Revisan un video, el que ustedes quieran, sobre propiedades coligativas, muchachos. Me colocan el link del video y debajito le van a colocar una explicación leve. Ya, eso es del saber. El hacer. El primer problema es de normalidad. En este problemita hay que pasar esos 300 gramos a equivalentes gramos. Recuerden, el número de valencia del ácido fosfórico es el número de hidrógeno, o sea, 3. O sea, sacan el peso de un equivalente gramo, luego lo dividen, lo dividen o sea, 300 lo dividen entre el peso de un equivalente y ahí sacan el número de equivalentes. Estos 550 centímetros cúbicos los pasamos a litros, o sea, nos da 0.55 litros. Dividimos número equivalente entre eso y nos da la normalidad. La molalidad, mire, facilísimo. Ya la hemos repasado acá. Pasamos estos gramos a moles y estos gramos de agua a kilogramos. Hacemos la división y listo. Y aquí viene. El primero es hallar una temperatura de congelación del agua. Ya vimos cómo. Hicimos un ejercicio. El segundo también era de ebullición, pero aquí se me pasó y quedó de congelación. Bueno, no importa, háganlo con congelación. Y el quinto es hallar una presión de vapor. Muy sencillo. En el sexto les puse a realizar en la casa un experimento sobre coligativas. Yo les di una idea por ahí que es simplemente tomar en un mismo vaso la misma cantidad de agua, pero en unos le voy a agregar sal. En uno le puedo agregar media cucharada de sal pequeña, en otro una cucharada de sal completa pequeña, en la otra media cucharada de sal de las grandes. Estas mezclas las voy a pasar y las voy a pasar a hervir. La primera, cuento el tiempo, hago 4 registros de tiempo y me doy cuenta que cada vez se demora más en hervir. Esa es una manera, y si quieren pueden tomarle fotos, tomar el registro, la tablita, colocarme el tiempo, todo eso sería espectacular para que se hiciera ese experimento. Pero si ustedes encuentran otro, por ejemplo, de congelación, colocan con tanto azúcar, también es muy bueno. Bueno, voy aquí a tomarles el pantallazo de asistencia, muchachos, antes de que se me pierda. Se muevo acá y ahorita lo pasamos ya al otro. Antes de que se vaya ahí la señal. Entonces, listo. Okay. Listo, muchachos. Entonces, eso sería, bueno, nuestros 15 asistentes.
Entonces, muchachos, no se les olvide, el día de hoy tienen la evaluación hasta las 11:30 de la noche, 12, para poderla presentar. Entonces, lo pueden hacer. Eh, esta guía para mañana y les estoy dejando el plazo del sábado. Entonces, y no olviden que les quedan 2 semanitas para finalizar el cuarto periodo. Bueno, muchachos, muchos éxitos. Abrazo grande y espero entonces